Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, gracias, profe. ¿Y usted? Muy bien también, gracias. Qué bien. Ya esperando el fin de semana. Bastante. Feliz Día del Niño, por cierto. Ay, muchas gracias, profe. Que se la pasen muy bonito el día de hoy. Es el primer profe que nos felicita. ¿De verdad? Sí. Sí, Voy a que se la llorar. pasen muy bien. Mantengan Pónganos, siempre, profe, Día del Niño. si puede, ya 100, pero resulta que el examen es hasta el martes. Bien, déjenme, les pongo la presentación. Aguántenme tantito. Déjenme ver dónde nos quedamos. ¿Ya tienen la presentación en pantalla? Ya, maestro. Ok. Bien, pues estábamos analizando el día de ayer propiedades mecánicas de los polímeros y estábamos analizando el efecto de la velocidad de deformación y el efecto de la temperatura. De forma general, pues habíamos indicado que una baja rapidez de deformación propicia que la resistencia mecánica del polímero disminuya, pero eso propicia que la deformación se incremente. Ahora, ¿qué pasa con el efecto de la temperatura? ¿Qué sucede si la temperatura es mayor? Si la temperatura es más alta, lo que vamos a tener es una reducción de resistencia, pero vamos a tener una mayor elongación. Y si reducimos la temperatura del ensayo, vamos a tener pues una mayor resistencia y vamos a tener una baja deformación. Por lo tanto, la temperatura y la rapidez de deformación pues, son importantes para determinar propiedades mecánicas. Como decíamos ayer, no hay una propiedad absoluta, especialmente para los polímeros, sino que influyen pues, estos factores. De ahí que es importante indicar las condiciones de ensayo, rapidez de deformación y temperatura de ensayo. Existen otros ensayos de flexión para determinar pues la rotura de un material. Estos ensayos de flexión pues son ensayos de 3 puntos. Tenemos este punto, este apoyo en esta región. Tenemos este apoyo, tenemos este otro segundo apoyo en el otro extremo y bueno, vamos a tener un tercer punto que es la carga aplicada. Y bueno, ¿cuál es la finalidad de este ensayo? La finalidad de este ensayo de flexión pues es determinar la resistencia a la rotura del material. ¿Qué va a suceder en este material? Una sección se va a encontrar a tensión. Esta región, pues las fibras, digamos, del material polimérico se van a elongar. Vamos a tener tensión. Y en esta sección superior, donde se está aplicando la carga, pues las cadenas se van a empezar a comprimir, de tal forma que vamos a tener pues ese efecto de tensión-compresión. Tenemos una sección que se llama eje neutro. Ahí es donde las fuerzas son, pues se equiparan la fuerza de tensión y la de compresión y el esfuerzo es igual a cero. Justo aquí en el eje neutro y separa las dos regiones de tensión y de compresión. Y bueno, este ensayo se hace hasta que pues el material se fractura, se genera pues la separación de superficies de las dos regiones
vamos a tener un valor de carga aplicado máximo y bueno, la idea es pues determinar la resistencia que opone un material sometido a una fuerza en su eje longitudinal que tiende a flexionarlo. El eje longitudinal pues es este eje neutro, el eje que atraviesa pues todo el material, toda la viga, y la idea es que vamos a tener pues una separación de superficies por efecto de tensión y de compresión. Los materiales más útiles a flexión, digamos los mejores, son los metales. Polímeros, digamos, no son tan utilizados como efecto, como pues un material, digamos, estructural que te tienda a cargar pues grandes cantidades de carga. Vigas, siempre que ustedes ven una viga en un puente, en alguna estructura, siempre es material metálico. Tenemos los ensayos de compresión. Estos ensayos de compresión son pues similares a los ensayos de tensión, con la diferencia de que ahora las cargas aplicadas pues son axiales, pero son en sentido, en este caso la carga aplicada en la parte superior va hacia el sentido, digamos, negativo de y la carga aplicada en la parte inferior viene en el sentido positivo de Y. ¿Sale? Estas dos cargas pues van a converger en el punto donde está la probeta, en esa sección central. Y bueno, ¿qué nos va a medir este ensayo? Nos va a medir pues la resistencia que opone un material a el efecto de la aplicación de una fuerza de compresión. Es similar al ensayo de tensión, solamente que la dirección de las fuerzas son diferentes, van en sentido contrario. Y aquí ya vamos a tener un efecto de deformación ya no axial, sino más bien vamos a tener un efecto de deformación lateral. ¿Qué va a suceder con esta probeta? Si inicialmente pues teníamos una probeta más grande, un dado más grande de la probeta, vamos a suponer que tenemos aquí pues un diámetro 1, por ejemplo, y tenemos una altura 1. ¿Qué va a suceder? Que ahora vamos a tener pues un diámetro mayor de 2 y vamos a tener pues un diámetro menor, una altura menor, perdón, en este caso H2. ¿Qué quiere decir? Que por un lado, este diámetro de 1 y de 2, pues se hace más grande, vamos a decir que vamos a tener una deformación positiva, una deformación lateral, más grande, positiva. Pero ¿qué sucede con la altura? Si tenemos pues una altura H1 y después tenemos una altura menor H2, pues ¿qué estamos haciendo? Estamos pues comprimiendo el material, tenemos ahí un efecto de deformación negativa, de deformación lateral. Y podemos conocer un radio. Ese radio lo vamos a llamar como mu. Mu es igual a menos la deformación lateral entre la deformación axial. Esto quiere decir la deformación lateral, pues es el efecto de la reducción del diámetro con relación a la deformación de la altura. Si nosotros hacemos pues esta relación de dividir pues una deformación negativa con relación a una deformación positiva, pues esto nos va a dar un producto negativo. Este número pues lo vamos a conocer como número de Poisson o número de Poisson, que nos va a indicar pues la capacidad de deformación por compresión en un material. ¿Cuál es la relación o cuál es el radio entre esa deformación de incremento de diámetro y de reducción de altura? Se puede calcular pues ese radio. Es pues importante determinarlo porque bueno, es muy útil en materiales metálicos, en el sentido de que cuando ustedes tienen un material metálico y pues comprimen ese material metálico, va a quedar pues una monedita.
esa monedita tiene un mayor diámetro, tiene una altura pequeña, y entonces pues eso es importante conocer ese factor de deformaciones laterales y axiales para procesos de conformado. ¿Qué tanto se va a deformar un material de forma lateral en un proceso de estampado, por ejemplo, en un proceso de trefilado o en un proceso de extrusión? Eh, Materiales poliméricos no es tan común que exista ensayos de flexión o que existan ensayos de compresión, pero bueno, son propiedades de pues, todos los materiales que podemos determinar. De forma general, ¿quiénes son buenos materiales para ensayos de flexión? Los metales. ¿Quiénes son buenos materiales para ensayos a compresión? Los cerámicos. De ahí que las columnas de las estructuras de un edificio, por ejemplo, en su mayoría son pues de concreto, porque son muy buenas a compresión. Las vigas no son buenas a compresión, son buenas a flexión o incluso a tensión. Los materiales poliméricos, en comparación con los cerámicos y con los metales, no es que tengan excelentes propiedades mecánicas, lo suficiente pues, para crear una bolsa, un recubrimiento para embalaje de comida, por ejemplo, como recipientes, digamos, tienen la suficiente resistencia para cumplir pues, aplicaciones que no requieren un esfuerzo excesivo. ¿Me dicen cuándo pueda cambiar? Por mí no hay problema, profe. Ok. Esto, bueno, ya lo han visto un poquito ahí en el comportamiento mecánico, solamente es recordar, ¿no? Un poco de propiedades que podemos, pues, determinar en polímeros. Y, bueno, materiales en general. Los ensayos de impacto de tipo péndulo o los ensayos de impacto, que son los Sharpie V, o los otros son los ISOT, cambia la forma o la geometría de la probeta. El proceso es el mismo. Eh, Tenemos un péndulo, tenemos una máquina. Esa máquina tiene, pues tiene un martillo, tiene un brazo de palanca que tiene ya una cierta longitud. De ahí, pues nosotros, en función de la masa, en función de la altura que tenga este martillo, pues podemos calcular una energía potencial que depende de la altura y depende de la masa, pues, de este martillo. ¿Sale? Y por otro lado, el brazo de palanca y la masa de este martillo, pues están generando, pues hay una fuerza este, están generando pues un momento flector, que va a tener unidades de masa o de fuerza por distancia. Vamos a poner aquí, se está generando pues un momento flector. En primera instancia, este martillo tiene ya una altura definida de análisis. De ahí lo que se hace es todavía no poner la probeta, sino echarlo a liberarlo sin que exista algo que interponga su paso, y va a alcanzar una altura final. Pues en teoría, si no existiera rozamiento del aire, en teoría debería de llegar a la misma altura a partir de la cual se soltó, pero pues existe fricción entre los mismos componentes, pues el mismo ambiente, el aire, va a reducir pues ligeramente su movimiento o su altura. De ahí que pues nosotros podemos decir, bueno, la energía potencial que tiene este martillo, esta masa, en función de la altura que se levanta, pues vamos a poner un valor, ¿no? Vamos a decir que son 50 joules, por ejemplo. Ya calculado, pues a lo mejor tiene una energía potencial de 50 joules. Al momento de que se pone pues una probeta metálica, una probeta polimérica, y el brazo, pues como tiene una alta energía,
ya pues bueno, energía potencial que se transforma en energía cinética. Al momento de que golpea la, la probeta, pues va a generar aquí un agrietamiento en esta sección y pues esa energía, la probeta absorbe energía derivada del impacto para que esta misma pues se pueda romper. ¿Qué va a suceder? Que existe una absorción de energía. Vamos a suponer que por el impacto la probeta absorbió 10 joules. Como se está absorbiendo energía, pues ahora el brazo ya no llega a la misma altura, a lo mejor va a llegar a una altura menor y bueno, se calcula, digamos, la diferencia de energías. Si en primera instancia sin probeta el brazo llegó o se calculó una energía de 50 joules y después del ensayo, pues se calcula que la energía en función de la altura en el final del recorrido fue de 50 joules, pues ustedes ahí ya pueden determinar, bueno, los otros 10 joules son los que absorbió la probeta. Y este es un dato de tenacidad al impacto. Entre más energía se absorba en un material, más ductilez. Vamos a poner aquí mayor energía absorbida. Pues esto va a generar mayor tenacidad y ductilidad. Mayor tenacidad y mayor ductilidad. Entonces, pues lo que se busca en los materiales es que pues tengan una alta energía absorbida, que le quiten esa energía, digamos, al péndulo. No es de igual forma pues tan común que los materiales poliméricos sean sometidos a cargas de impacto. Pueden ser son muy dúctiles, son muy tenaces, pueden sí absorber una gran cantidad de energía, pero no es como su aplicación común. Recuerden que muchos materiales poliméricos, en el caso del unicel, en el caso del poliuretano, pues son utilizados como piezas, digamos, de embalaje. Cuando compran algún dispositivo electrónico, pues alrededor de la pieza de una televisión, por ejemplo, pues se pone unicel o poliuretano con la finalidad de absorber el impacto, pero bueno, eh, absorber impacto, absorber vibraciones, no son impactos tan, digamos, catastróficos como en el caso de una prueba de ensayo Charpy, pero es importante pues conocer la tenacidad del impacto de los materiales poliméricos. Me dicen cuando pueda cambiar de diapositiva. Ya, profe. Ok. Bien, hay otro tipo de ensayos que son ensayos de tipo dardo. Es como si fuera pues un ensayo de tipo como si fuera de impacto, pero aquí pues las probetas son muy delgadas, son probetas delgaditas, son unas membranas para con la finalidad de conocer qué tanta facilidad de ruptura se tiene, pero pues ya en películas delgadas. No es lo mismo, por ejemplo, tener una pieza de mayor volumen, tratar de romper una pieza de mayor volumen que tratar de romper una película muy delgada, a pesar de que es el mismo material, a pesar de que tienen la misma resistencia, mismas propiedades, incluso misma morfología, pues claramente es más fácil romper pues una pieza más delgada, pero qué tan
qué tanta facilidad tengo de ruptura de una pieza delgadita. Bueno, pues este tipo de ensayo es similar al Charpy, solamente que aquí no es con un péndulo, aquí ya es con una especie de dispositivo que pues genera pues una carga axial en esta región. En la parte inferior tenemos la pieza delgada, ya sea metálica o de un material polimérico, y pues tenemos un dardo que de igual forma se eleva hasta cierta altura con la finalidad de generar pues una energía potencial. Esa energía potencial pues es liberado el dardo, se convierte, se transforma en energía cinética y a partir de ahí pues golpea pues esta pequeña lámina ya con cierta fuerza y bueno, se van haciendo diferentes alturas para ver cuál de estas puede propiciar pues este efecto de ruptura, este efecto ya de pues de deformación. Es más usual en materiales metálicos, en láminas delgadas, porque recuerden que algunas tuberías, por ejemplo, metálicas, pues algunas paredes son muy delgaditas y bueno, la idea es tratar de ver qué sucede con estos impactos de tipo dardo. Láminas, por ejemplo, de automóviles, pues pueden ser ensayados con esta técnica para ver qué tanta facilidad tienen de ruptura o simplemente de deformación. Me dicen cuándo pueda cambiar. Ya, profe. Ok. Hablábamos de los ensayos de fluencia el día de ayer. Estos sí son más importantes para los materiales poliméricos en el sentido de que tienen un mayor efecto. Un ensayo de fluencia, aquí su nombre lo está indicando en la parte superior. ¿A qué se refiere? Carga fija, carga constante y se va a determinar la deformación en función del tiempo, pero no solamente del tiempo, también se involucra la temperatura. ¿Cuáles son las variables importantes? Variables. Es pues la carga aplicada, en este caso el esfuerzo, pero este debe de ser constante. Otro punto importante, la temperatura, que usualmente también suele ser constante. Constante, constante el esfuerzo y el tiempo es otra variable. Obviamente aquí pues el tiempo no lo podemos detener, no lo podemos manejar constante, más bien es una carga que no es que se vaya incrementando, sino más bien eh, el ejemplo que les decía el día de ayer, pueden ustedes pues sostener un vaso con agua durante 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos incluso, y no tienen ningún problema. ¿Por qué? Porque no pesa mucho. Ustedes tienen la capacidad de soportar pues peso mayor, pero el tiempo juega un papel importante. Traten de sostener ese vaso en la misma posición durante un día, 2 días o una semana, no lo van a poder hacer porque se van a cansar, ¿sí? Entonces, algo similar podría suceder con los materiales, en este caso los materiales poliméricos. En primera instancia, un esfuerzo va a ocasionar que exista deslizamiento en el material, en el polímero, y eso va a generar que exista pues una deformación plástica. Ahora, si se incrementa la temperatura, ya vimos por ahí una gráfica de qué sucede con el módulo de elasticidad del material. Se va reduciendo, independientemente del estado en el que estemos, si es en el vítreo, más marcado en el gomoso y todavía muchísimo más marcado en el estado viscoso. Pero estamos hablando de que el incremento de la temperatura pues va a ocasionar un incremento en la movilidad de las cadenas y eso va a propiciar que exista una mayor deformación plástica si nos encontramos en el estado sólido. Si nos encontramos en el estado viscoso, pues vamos a tener una mayor fluidez.
Y ahora el tiempo pues es importante. Si ustedes pueden observar en esta figura, imagínense que tenemos pues una probeta polimérica, tenemos un tiempo inicial, un tiempo igual a cero, se está aplicando una carga constante a esta probeta y también se tiene una temperatura constante. Usualmente es temperatura alta, a lo mejor 100 Celsius, a lo mejor un poquitito abajo, a lo mejor de la temperatura de fusión, pero de forma inicial, a lo mejor en un minuto no se observa ninguna deformación, pero si esta carga constante se deja durante un tiempo más prolongado, a lo mejor un día, 2 días, una semana, lo que va a suceder es que vamos a observar este efecto de incremento de longitud. Este efecto de incremento de longitud pues se va a referir a un incremento en la elongación del material. Vamos a ponerle aquí elongación 1. Después de 2 días o de 2 semanas, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar una mayor elongación, vamos a tener una elongación 2 y pues al final vamos a tener una elongación 3. ¿Sale? Observen que aquí ya tenemos una mayor elongación y ustedes podrían decir, bueno, es que pues el material se está haciendo más dúctil. Ustedes podrían decir, bueno, el material se está haciendo más dúctil, ¿no? Y podrían pensar, bueno, a lo mejor es algo benéfico porque estoy incrementando la ductilidad o la elongación del material, pero no es así. Esa elongación se debe a que pues las cadenas, imagínense que ya pues se cansaron de sostener pues la carga constante, así como su brazo ya pasó mucho tiempo, las cadenas llega un punto donde se empiezan a relajar, se empiezan a deslizar, digamos, ya unas con otras debido al tiempo tan prolongado de esfuerzo, de aplicación de esfuerzo y de temperatura, y pues simplemente empiezan a ceder. Ya las moléculas empiezan a separarse, empiezan los monómeros pues empiezan a alargarse de tal forma que pues llega un punto donde se empiezan a romper. Ya los enlaces pues ya tienen pues una baja energía de enlace, una baja energía de cohesión y simplemente se empiezan a separar y viene el efecto de la ruptura del material. No es una ruptura frágil, no es una ruptura inmediata, sino que primero empieza la elongación, se elonga el material, llega un punto donde las cadenas pues ya están tan elongadas, tan pues separadas unas de otras que simplemente se genera pues una pequeña fisura y esa fisura pues ocasiona la ruptura del el material polimérico. Son tiempos largos, o sea, de 15 días, por ejemplo, una semana de prueba. Es muy variable el tiempo, pero hablando de que si la prueba es más de un día, pues ya estamos hablando de tiempos prolongados. Me dicen cuándo pueda cambiar. Oiga, profe, ¿y el Dime. tiempo a qué se debe o cómo nosotros sabemos cuánto tiempo la vamos a dejar o Ok. El tiempo es bueno, en el ensayo, ya en el ensayo como tal de termofluencia, el tiempo es hasta la ruptura. O sea, tú no vas a saber si lo vas a dejar 1 día, 2 días. Tú lo vas a dejar hasta el tiempo que la probeta aguante. O sea, por eso siempre les menciono que puede ser de una semana, 15 días o incluso más, porque es muy variable. No les puedo yo establecer una fecha porque el ensayo se hace hasta que exista la ruptura. ¿Qué va a pasar en un punto superior de tiempo? Esta sección, similar a los ensayos de tensión, esta sección se va a hacer más pequeña, va a ocurrir aquí pues una especie de cuello y pues la sección central pues ya no es tan resistente que pues simplemente cede y genera la ruptura. O sea, ya en este ensayo ustedes tienen pues su probeta, generan una carga axial
una carga de tensión, pero constante, no la van a cambiar. Generalmente estas probetas pues están embebidas en un horno a cierta temperatura, y simplemente se dejan con esas condiciones y empiezas a contar el tiempo. Los primeros días no vas a observar nada, no vas a observar a lo mejor elongación. Después de un tiempo, pues tú vas a observar la probeta más larga. Es variable ese tiempo, una semana, 2 semanas, pero llega un punto donde ya observas este encuellamiento hasta que pues definitivamente ya la probeta se rompe. Por eso el tiempo es variable, pero el tiempo de ensayo de la prueba es hasta la ruptura. Ah, vale, gracias. Ajá. Nada. Maestro, ¿si es posible que haya ensayos que duren días? Sí, sí hay ensayos que duran días, incluso en los materiales metálicos. O sea, a lo que me refiero es que los materiales metálicos generalmente se acelera el proceso de ruptura porque como son muy resistentes, pues le metes una carga mayor, ¿no? Un ensayo de tensión, ¿cuánto tiempo te dura? Un convencional, minutos, 5 minutos a lo mucho. Mm, Ponen la probeta, se tarda más tiempo en poner la probeta, en configurar la máquina, pues sí, la PC del controlador, que lo que dura en sí el ensayo. Dura, sí, a lo mucho 5 minutos. Pero hay otros ensayos, por ejemplo, unos que se llaman de agrietamiento asistido por corrosión y esfuerzos. eh, Son ensayos que duran hasta una semana, a lo mucho 7 días. Por ahí dice la norma que deben de durar 7 días, pero sí, o sea, básicamente tú dejas la máquina ahí funcionando, y simplemente estás monitoreando que todo vaya, pues, de acorde, ¿no? O sea, que no tengas ahí algún problema de que a lo mejor la probetita se salió, a lo mejor la mordaza ya está floja. Generalmente hay unos ensayos donde tú tienes una probeta de tensión y tienes un recipiente que embebe, digamos, a la probeta, de tal forma que tú puedes agregar un ácido en la sección donde la probeta se va a romper, pues ahí tienes ya el efecto de algún ácido, por ejemplo, algún ácido corrosivo ya para ver el efecto de la carga y de la corrosión. Pero como la corrosión pues es tan lenta, es un proceso muy, muy lento, no lo vas a observar de forma inmediata, entonces simplemente dejas ahí las condiciones, dejas la máquina y hasta que se truene. Fíjate, yo tenía un compañero en posgrado que hizo ensayos de tensión, este, de agrietamiento asistido por corrosión. Puso su probeta, el medio era etanol, ahora que pues está de moda la utilización de etanol como combustible. Embebió su probeta de acero en etanol. Bueno, hizo una especie de dispositivo para poder vaciar el etanol y que quedara justo en la sección central. Imagínense una cámara, imagínense una camarita que cubre la sección central y la sección central pues ya tiene aquí un fluido, toda esta sección ya tiene un fluido corrosivo y simplemente en las secciones superiores pues salen de esa cámara para que aquí pues se aplique la carga y puedan ustedes generar pues ese efecto de tensión. Bueno, la cosa es que esta persona que les comento tuvo sus probetas durante un mes en esa solución bajo una carga constante y no se gritaron, no les pasó nada, no se rompieron, simplemente se quedaron las probetas tal cual. Obviamente la carga es constante con la finalidad de que el ensayo pues tuviese el efecto más de la corrosión más que de la carga mecánica. Y bueno, pues tuvo que reportar ya en su tesis de doctorado que el etanol no les causaba nada a ese tipo de materiales, era un acero de alta resistencia. Entonces sí puede haber ensayos muy, muy largos, incluso que ni siquiera se rompen y pues ya lo que tienes que hacer es quitar la prueba y simplemente pues reportar. Ahí sí tienes que reportar. En tantos días de ensayo, la probeta no tuvo ruptura y no presentó agrietamiento, para constar y dejar evidencia de las condiciones que tú utilizaste. Y para todo, por eso les decía, no se vayan con
con el primer dato que obtienen de una tabla. Hay que ver bajo qué condiciones lo hicieron. Ya vieron aquí, la temperatura afecta a las propiedades mecánicas, las incremento, las reduce, también la elongación, pero también la rapidez de deformación. Incremento reduce la elongación, por eso hay que especificar siempre las condiciones en las que se hace un ensayo, para que la persona quien lo va a reproducir o quien lo va a tomar como dato de referencia, pues sepa en qué condiciones se hizo. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Muchas gracias, profe. De nada. Bien, vamos a seguir. Bien, fíjense, sigue siendo aquí de ensayo de fluencia lenta. Fluencia lenta, cuando se refieren siempre a fluencia, es a deformación plástica, siempre asocian ese concepto. Fluencia está asociado siempre a deformación plástica. Ahora, ¿qué vamos a monitorear en el ensayo de fluencia lenta? Ya en realidad lo que nosotros vamos a monitorear es la deformación con relación al tiempo. Aquí sí, pues ya ustedes van a tener pues un dispositivo, unos extensómetros en la probeta, de tal forma que ustedes a lo mejor hacen la medición de día por día, ¿no? A lo mejor el día 1 ustedes miden la deformación en la probeta y dicen, pues bueno, tuvo, pues al día 1 tuvo una deformación de pues cercana al 0%, ¿sale? Y van midiendo día por día, ¿no? De tal forma que llegan hasta los 15 días, vamos a suponer aquí 15 días, y pues lo que van a observar es una mayor deformación, obviamente. Van a decir, bueno, ya tengo una deformación a lo mejor de hasta un 20%, ya la probeta ya se deformó pues una gran cantidad tiene una mayor elongación, mejor dicho, ¿sale? Pero la curva característica que van a encontrar es como la que tenemos ahí en pantalla. ¿Qué nos dice esta curva característica? Déjenme borrar porque para no meter ruido con estos apuntes. Bien, en esta región, esta curva que se está formando por fluencia lenta tiene 3 secciones bien marcadas, o 3 etapas. Tenemos esta primera etapa, le vamos a llamar 1. Tenemos la etapa número 2 y tenemos pues hasta la ruptura, tenemos la etapa número 3. Vamos a poner aquí la etapa número 3. Siempre que se refieran a fluencia lenta, siempre nos vamos a referir a esas etapas, etapa 1, etapa 2, etapa 3. La etapa 1 se llama fluencia primaria. La etapa 2 pues es conocida como flujo frío o fluencia fría. Y ya al final, pues en la etapa número 3 ya tenemos la región de fractura. Fluencia primaria, fluencia fría y fractura. Bueno, ¿qué va a suceder? Si ustedes se fijan, en la etapa número 1, ¿cómo es la deformación con relación al tiempo? Pues tenemos una región donde no hay deformación. Toda esta primera zona, hasta aquí, no hay nada de deformación, ¿sale? Inicia pues el tiempo de conteo de la prueba. A medida que vamos incrementando el tiempo o que pasa el tiempo, la probeta se empieza
a deformar cada vez más, ¿sale? Pero en esta región primaria, pues es una región como de transición. Este, imagínense que ustedes, alguien los toma del brazo, por ejemplo. Si alguien los toma del brazo, pues ustedes en un primer instante a lo mejor se van a sentir incómodos, ¿no? Pero si esa persona que los está pues sujetando pues mantiene la carga, pues ustedes van a tratar de mover el brazo con la finalidad de que no les haga tanto daño, por ejemplo. Se van a relajar, ¿no? O van a ceder un poco su cuerpo para que no se pues afecten, ¿no? No tengan mucho dolor. Digo, es un ejemplo un poquito burdo, pues, pero algo así, pues digamos que sucede con el material. Las cadenas pues se empiezan a relajar de tal forma que pues están cediendo poco a poco, están deformándose poco a poco con el efecto de la carga constante. ¿Y qué va a pasar? También hay que involucrar la temperatura. El hecho de incrementar la temperatura, pues la movilidad de las cadenas va a ser mayor, va a ser más grande, entonces pues vamos a tener una mayor deformación. Y vamos a cruzar a una sección justo aquí, ya después de la relajación, digamos, del material. Vamos a cruzar a una sección donde ustedes se fijan que tenemos una región lineal. Toda esta región lineal representa esto que se llama flujo frío. Esto se refiere a que el comportamiento del material es lineal en esta región. Lineal en el sentido de que se va a deformar el material de una forma proporcional al tiempo. O sea, un día pueden observar una deformación de 5%, al siguiente día van a observar a lo mejor un incremento de deformación del 10%, tercer día 15%, es proporcional. Aquí es donde se genera pues el mayor efecto de deformación antes de la fractura del material. Es esta región lineal. Existe, digamos, como una competición entre la relajación del material, entre la resistencia del material y entre el efecto de la temperatura. Por un lado, pues unas cadenas van a oponer resistencia a la carga aplicada. Por otro lado, el efecto de la temperatura va a hacer que ciertas regiones, ciertas cadenas, pues empiecen a relajar, porque tienen una mayor pues, energía, mayor movilidad atómica. Entonces el material está así como que me relajo o cedo, pero en ese efecto, pues la deformación es constante. Digamos que los dos mecanismos, tanto de relajación o más bien de resistencia del material como de cedencia del material a la deformación, pues son iguales, se mantienen constantes. De ahí que pues el efecto de la deformación es igual, es lineal. Llega un punto pues donde el material dice ya, hasta aquí, ya voy a ceder, ya la carga, ya el tiempo más bien es mucho, ya me cansé y pues simplemente lo que hace es, pues sabes que, pues ya, defórmate, ¿no? Ya no quiero oponer resistencia y simplemente el material se va deformando de tal forma que pues ahora el incremento de la deformación ya no es lineal, sino que ya va a tener aquí un comportamiento exponencial. ¿Sale? Vamos a tener aquí deformación exponencial. ¿Y qué va a pasar? Pues que ya el material pues simplemente se va a romper, se va a fracturar. Ya vamos a tener una sección muy delgada. ¿Sale? Esas son las tres regiones principales. Fluencia primaria, pues el material opone resistencia. Influencia fría, pues está ese mecanismo dual entre oponer resistencia y ceder. Y ya al final de la fractura, ya definitivamente el material no opone resistencia y simplemente se deforma más. En la gráfica del lado derecho tenemos tiempo, tenemos deformación. Tiempo en escala logarítmica, porque si ustedes se fijan, tenemos tiempo en horas y vamos desde 1 hora hasta 10.000 horas. Es mucho tiempo. 10.000 horas, bueno, y después hacen el calculito, cuánto es 10.000 horas en días. Pues si el día tiene 24, seguramente son muchísimos días, pero observen el tiempo de prueba, hasta 10.000 horas. ¿Qué polímeros tenemos aquí? Tenemos, bueno, nos están indicando aquí un polímero que es el polipropileno.
que es esta línea en color, o las líneas más bien en color rojo, y tenemos aquí el polimetilmetacrilato, que es la línea en color verde, ¿sale? Y cada uno de estos ha sido cargado, valga la redundancia, con diferente carga, ¿sale? Por ejemplo, el polipropileno a 2000 psi, pues es esta línea de acá, sale carga constante. Tenemos al mismo polipropileno, pero ahora cargado con 1500 psi, esta línea de aquí. Y tenemos al polipropileno ya con diferentes cargas, 1000 y 500 psi. ¿Qué es lo importante acá? Fíjense bien, este último punto es la ruptura del polímero, ¿sale? Estos puntos de aquí son la ruptura del polímero. El efecto se ve más claro entre 1500 y 2000 psi. Cuando la carga es baja, ¿cuánto tiempo va a durar más el material? Pues va a durar, vamos a suponer, si trazamos una línea hacia la parte inferior, si la carga es de 1500 psi, un polipropileno va a durar 10.000 horas, por ejemplo, hasta que se rompa. Pero si incrementamos 500 psi, fíjense cuánto va a durar. Ya no va a aguantar 10.000 horas, sino que va a aguantar solamente 100. Entonces es una reducción de tiempo bastante considerable. En el caso del polimetilmetacrilato, tiene una resistencia a la fluencia un tanto mayor, en el sentido de que recuerden que el polimetilmetacrilato está en un estado vítreo. El hecho de incrementar la temperatura, vamos a pasar al material a un estado gomoso y pues tendrá una mayor capacidad de deformación. Y el polipropileno no, el polipropileno, digamos, de forma inicial, pues ya se encuentra en un estado gomoso. Si le metemos pues una mayor temperatura, sí, va a ser más plástico, pero se va a deformar más rápido y por lo tanto se va a romper más rápido en comparación con el polimetilmetacrilato. Son datos pues que podemos obtener, propiedades que podemos definir o determinar de estos materiales poliméricos en función de la carga y en función del tipo de material. Observen que cuando la carga es mucho mayor, para el caso del polimetilmetacrilato, vamos a analizar el polimetilmetacrilato, tenemos 6000 psi, tenemos aquí 4000 psi y 2000 psi. Lo que quiero que observen es que pues en tiempos casi pareciera que se mantienen igual el polimetilmetacrilato, solamente el efecto de reducir la carga pues va a reducir la deformación. Si tenemos pues una carga baja, una carga de 2000 psi, pues el material no se va a deformar tanto y pues prácticamente el tiempo es igual, el tiempo de ruptura del material. Pero si vamos incrementando la carga, pues el material se puede deformar más porque estamos aplicando una carga mayor. Recuerden que entre más grande sea el esfuerzo o la carga aplicada, pues la capacidad de deformación del material pues puede ser más grande. ¿Dudas, preguntas, jóvenes, hasta aquí? No, profe, todo bien. Welcome muy back bien. for a second lesson on matrix LU Vamos a dejarle aquí decomposition. el In día this de hoy. video, we'll use Gaussian elimination and a Habíamos shortcut quedado que el to día determine martes the es LU su examen de la decomposition. unidad 1. Lo vamos a The dejar goal of hasta LU lo que vimos el decomposition día de hoy, is to write a hasta square estas matrix pues, A propiedades as generales. the product of matrix Por ahí L falta and un matrix tema U, que es de where matrix L is a lower modelos triangular matrix reológicos. and matrix U is an upper triangular Podemos verlo, matrix. digamos, el día lunes, For the pero shortcut como es method, muy pronto, our digamos, lower del día lunes triangular al matrix martes, L para que lo puedan will have a estudiar, main diagonal pues lo dejamos consisting fuera of de la evaluación. ones
and all elements above the main diagonal must be 0. E iniciamos la unidad 2 la siguiente semana, el The día upper miércoles. triangular matrix. Sí, profe, gracias. Muy bien, jóvenes, pues que tengan bonito fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias, profe, igualmente. Muchas gracias, profe. Vale, profe, muchas gracias. Bonito fin de semana. Igualmente, que esté bien. Gracias, profe, igualmente. Adiós. Hasta luego. Tengan buen Nos fin de semana. vemos. Igualmente, gracias. Nos vemos. Hasta luego.